do is call me. Don't wait too long. Let everything go wrong. If you need me, call me. I'll come running on. If you want me, send for me. I said if you want me, all you gotta do is send for me. Don't wait too long and let everything go wrong. If you need me, call me, call me. I'll come running on home. People have always said, John, that I didn't mean you no good. They said that you would leave me someday. But way deep down in this old heart, I know I've done the best I could. And that's why I know that one of these days, it won't be long, you'll come walking through that same door. And I can imagine in my mind that these are the words you'll say. And I believe they'll sound like this. I still love you, always thinking of you. I still love you, always thinking of you. Don't wait too long and let everything go wrong. If you need me, call me, call me, call me. I'll bring my big fine self on home. Pese a haber sido ignoradas sistemáticamente, las mujeres han contribuido de forma decisiva al desarrollo de la historia, aunque no siempre organizadas en el sentido que ahora conocemos. Desde tiempo inmemorial se ha dado una relación solidaria entre ellas. Era una mujer, la partera o comadrona, la que se encargaba no solo de los recién nacidos, sino del cuidado de la casa y de la familia hasta que la madre se recuperaba, incluyendo en su labor el llevar al bebé a la iglesia. Antes de que se inventaran las papillas, las mujeres alimentaron con sus pechos a las hijas e hijos de aquellas que no tenían leche suficiente. La aportación de las mujeres a la economía familiar fue siempre decisiva. Por una parte, administraban cuidadosamente el dinero de la familia y por otra, a las tareas propias del hogar, añadían el trabajo de la tierra en los caseríos, el recoger leña por el monte o el cuidado de los animales. Algunas, además, trabajaron durante años en las capitales empleadas en los hogares de familias acomodadas. A menudo tejían toquillas para venderlas o cambiarlas por comida. Las había que lavaban la ropa para los guardias civiles o hacían colchones de lana. En el lavadero se mezclaba el trabajo y la vida social, pues era indudablemente un importante lugar de reunión de mujeres. A pesar de sus interminables jornadas laborales, las mujeres de Ermua siempre se hicieron un hueco para el ocio y organizaban tertulias y partidas de cartas en plena calle. Hasta que la técnica las desplazó, fueron las mujeres las que velaron por la seguridad en las barreras del tren desde que se inauguró hace 100 años. La industria tuvo que esperar hasta la guerra para descubrir la habilidad que sus manos albergaban. Solo las más pudientes accedían a estudios de magisterio musicales. La mayoría concluía su educación a los 14 años. Amala urtera arte, eskola egan izan, baina gero ja etxaten gustatzen eskolia eta josten ekiz. Josten asko gintza zen familizan, etxian, etxatamu eta etxatamu eta gero beste 6 nahi arre bat, 8 izagara, baina 6. Josten ikasin eban, jostenin, gero karnazelizia. Gerra hostian, karnazelizia etxak. Ipini eban dara, kalera, karnazelizara, da etxian josten, hortuan biharra pixkat, ama gehiago etxe ban, gupaino biharra baina,
Gope pixka laguntza egin zan, da horretxik horrela segiu, ingen duen. Bueno, ya está, gure erroko zera hori zezan. Recuerdo con 14 años, allí estaba el lavadero, ¿no sabes? Allí en esto, Caraisia. Y yo cogí un balde de ropa más grande que yo en la cabeza y con 14 años allá iba. Y luego a arenar con aquella que era más limpia que el coral. Sí. Ya estábamos 12, pero bueno, a arenar y trabajar como burras. Y luego de allí pues a Bilbao. Con 14 pasados, con 15 años o así, y ya iba a Bilbao. 15 años no tenía todavía. Las tareas domésticas copaban su tiempo cuando se casaban y no siempre con el novio que querían. Tenía novio, no iba yo. Era un chico majísimo, ¿eh? Bueno, y todavía vive. De vez en cuando también me manda recuerdos. Y yo le dije a la madre que como tenía novio y que, bueno, solía venir a Ermo también. Y le dije yo que quién era. Y me dijo, sozialistia da. Neska, pinzain ondo, sozialista bat egine, eskontzen atrebidu itxeraz. Por obedecer a la madre, Dejar al novio. dejar al novio. No existe ninguna duda de que una mujer de Ermua fue, hace casi un siglo, la precursora de lo que después se conoció como hilo musical. Zerian, zaruzen ahola paian, antxe alde benian egazen, karpi izateko, alde beneko karpan eguez beste andragizun batzu, andragizun bitzu batzu. Da, gero, antxe berbetan eguezen, dano berbetan, lakarrekin. Da, berbetan gauzela, gizonak bata bestiari ezautzan zera, edarrak, fabrik edarrak egitxu epa hortxe ez da egipa nintzar. Ez da egin, sumaixan edo da, edarrak egitxu epa. Bai, hilo musikal da guzti, ikusgarrizko fabrikak egitxu epa. Ezautzan bestiak ez, da, hilo musikal hori ona esan bieko, ezko? Bai, hori adelantu mundikua duk, ezautzan bestiak. Da, ezautzan ez, hori ezautzen nien, ezautzan ez, hori hilo musikal hori, une musikal hori, oinegun urte bebe eguen, egun hilo musikala eta, nune honza, ba hilo musikala gauza barrixa da. Une urte zegoen hilo musikali gurten da. Dezera, ekin gauta zauzu, ez, enau ekin gauta, hori hilo musikal hori oinegun urte bebe eguen. Bai, ja, nundik izan du, zua hilo musikala nundegon ba. Bueno, orduan tailartxiki mordua eguazen, Ermuan, tailartxiki mordua egitxe, biarra itxe ben, zeban tailarra hundirik eta tailartxiki xe. Dama egitxen ibarrako biarra. Itxe zituen, zera, kasiak eta, kasiak, eskopeten txikisak, gauza txikisak, eskopetak ibarren txezian. Da hemen ditxezan eskopeten dako eurek ezen biarrak, eskopetianak. Da gero, joatezian zapatuan joatezian euren tunika mutixekin jamen kajoitxua hartu, da, eruate benindiako biarra hastian, da, gero atzera, ekarri txebe, urrengo hastian itxuko, ezta? Da, arretxe, antxe guri goxen bizizian txorinekuek zatotzen. Da, arren ezen zeimutilek ezen kriegok, pero ez datea buenak, ikasteliok, ofizi guri. Da, zera, zeitxeben biarra, andraiak, kanta gutxean da pandelo. Da, mutila biarra eta gizonala han behira, ezta? Da, jota zuen biltzezian, pandelo hori kantuan, da, zerian da. Gero, behin hori gizon hori, nausixo hori, guezab hori, joan zan, bidean kalien basorian, da zautzan, deitxu jutzen bat, iona. Zer, hori dugu eskandalua dara bizuna zuek, tailerrian, ze eskandalua bizu, gabian zuek, pandelua jota, irian diriak kantatzen, zorotazio, zer da bizu zuek, eta. Ai, mutil, horrek pandelua andria jota kantatziak, doble irabazi moduz, doble biarritxekuek. Musikia jota doble biarritxekuek, desirik honan etxet, bai, geuk ikusiko hau, doble txekuek, asko gizio txekuek, musika barik, baino. Bai, horrekin irabazi ondixak eus. Antes de la guerra, las mujeres de Ermua tuvieron escasa relevancia política. Su afiliación a carlistas o a nacionalistas era más que una decisión personal, una tradición familiar.
Durante la Segunda República, una mujer, Irene Mascaran, ocupó por vez primera un cargo público en Ermua. Nacida en Eibar en 1889, se convirtió en la primera mujer concejala de Euskadi por el Partido Nacionalista Vasco. Desempeñó su cargo hasta 1937, año en que fue detenida y encarcelada en Bilbao durante varios meses. La intolerancia de la época llegó a destituir a su marido, Sabino Bengoechea, como médico del pueblo. Irene falleció el 9 de septiembre de 1973 a la edad de 84 años y sus restos descansan en un panteón familiar de Abadiano. Aunque no se reconoce a la mujer un papel protagonista durante la guerra, su actuación fue fundamental. Mientras ellos se convertían en héroes, vencedores o encarcelados, ellas tenían que sacar adelante a la familia. Algunas, como María Chindurri, recorrían los caseríos con su máquina de coser. Algunas jóvenes descubrieron tempranamente su gusto por el espectáculo y desde niñas hicieron representaciones para sacar algún dinero. Estaba en la plaza. El salón de actos no se cerraba nunca, sí que estaba abierto. Entonces los domingos a la tarde organizábamos el teatro. Éramos una cuadrilla de chicas. ¿Cuántos años tendríamos? ¿10, 12? Por ahí. Entonces cobrábamos la entrada a todas las chavalerías del barrio, a todo el pueblo. Y entraban todos, hacíamos el teatro y éramos una empresa particular. Nosotros cobrábamos, iríamos al monte a hacer chocolate, o sí. Con ese dinero a hacer chocolate, o sí. Y encima de la mesa del consistorio del ayuntamiento, en el entreacto bailábamos. Con el tiempo, tanto don Alberto, el cura, como la catequista María Ignacia Careaga aprovecharon estos talentos. El primero representando zarzuelas y la segunda haciendo obras de teatro. El dinero que recaudaban era para la parroquia. Juanita Onaindía recuerda así el estreno de su primera zarzuela hace más de 50 años. Ya pasó eso, a la tarde ya empieza el teatro, no me olvidé nunca, Cajerúa, Eugenio Cajerúa. Y yo, pues, dice la gente del barrio, empieza la música y yo salgo cantando con mi ramo de flores, sale esto y a mi puesto de tienda. Y yo con un temblor así, el ramo así, con un temblor así. Y al otro lado, detrás del telón, Cajerúa. Juanita, tranquil duari, tranquil duari. No. Tranquil duari, tranquil duari. Bye. Ay. Qué peripecias. En aquella época, la parroquia era una auténtica dinamizadora sociocultural. Como veremos más adelante, en ella se gestó gran parte del movimiento asociativo actual. Estas mujeres organizaban cada año en vísperas de Santiago una tómbola en la que se recaudaba dinero para la parroquia. Sus tácticas de marketing parece que daban resultados. Nos disfrazamos todas las chicas de sevillanas y con claveles en el pelo nos pusimos en la tómbola. Y así pues más atractivo y vendimos cantidad y bueno, se ganó cantidad de dinero en la tómbola. La Iglesia confió a las mujeres la tarea de iniciar en la fe a las niñas y niños. Al principio lo hacían los curas, pero ya antes de la guerra un grupo de jóvenes que contaban alrededor de 14 años eran las encargadas de impartir el catecismo. El catecismo no es para estar en la Iglesia, sino es para vivir luego en la vida. Es una formación humana, si quieres. Es cristiana, porque nosotros, claro, creemos, tenemos fe y como cristianos, ¿no? Pero damos una formación humana también. En los años 50 se creó Cáritas. La entrega y el trabajo de estas mujeres suplía con creces la falta de medios y experiencia. Navate, y como compromiso salió a trabajar en Cáritas y bueno, y lo que se recogía, pues claro, para la gente necesitada del pueblo. Sí. Y se recogía ropa vieja,
y a veces muy vieja, además y muy sucia, me acuerdo yo, pantalones y así. Quitábamos lo de arriba y con la parte de abajo se hacían pantalones pequeños. Marinieves compara aquellos primeros años con la época actual. Los problemas son pues, similares, porque generalmente son de familias desestructuradas. El alcoholismo son los problemas con que va ahí la gente, ¿no? Y lo que tiene Cáritas, y yo siempre he valorado, pues es la acogida, atender a la gente, escuchar, ver los problemas y después actuar. La labor es parecida a lo que hacían ellas, pero ahora ya es más organizado. Hace 8 años, Cáritas creó un grupo de mujeres para visitar a personas enfermas o ancianas que agradecen un rato de conversación y compañía. Durante el franquismo, la sección femenina fue la única organización de mujeres que estaba permitida. Aunque en Ermua no tuvo una estructura fuerte, sí obligó a las mujeres a realizar el servicio social si querían obtener el carnet de conducir o el pasaporte. El servicio social consistía en la realización de canastillas y diversas manualidades. Ideológicamente, la sección era el brazo femenino del franquismo y relegaba a la mujer a la casa y a la familia. Algunas de ellas nacieron con el siglo, fueron pioneras del deporte femenino local. El papel asignado a las mujeres en la sociedad y en la familia no ha favorecido la trayectoria de las distintas generaciones de deportistas. A pesar de los años que las separan, tanto las raquetistas como las deportistas actuales tienen en común el escaso tiempo libre para la práctica del deporte y numerosos factores externos les obligan a abandonarlo con frecuencia. A pesar de las dificultades, alcanzaron sus sueños, jugaron en los mejores frontones del país y las más afortunadas atravesaron el océano para demostrar sus dotes en otro continente. Lucía fue a Barcelona como pelotari con tan solo 15 años. Su vida allí giraba en torno al frontón y siempre rodeada de sus compañeras. Jugábamos partidos o si no quinielas, había quinielas también. Y si no jugábamos teníamos que estar, solíamos estar en el cuarto que teníamos para estar. Jugábamos a cartas o a lo que sea, haciendo tiempo. Sus sueldos eran suculentos, pero para conseguirlos sudaban la camiseta los 7 días de la semana. Y había mucha gente que había llevado a los padres también, y que han mantenido a muchas familias, las pelotaris. Sin embargo, la rígida moral de la época difundió una campaña de desprestigio sobre estas mujeres entre los años 50 y 60 y se les prohibió jugar a la pelota. En 1970, todos los frontones en los que habían jugado las raquetistas estaban cerrados. Hace unos 40 años, esta mujer fue de las primeras que obtuvo en Ermua el carnet de conducir. En aquella época, en la que el coche era privilegio de unos pocos, Marinet, al volante de su furgoneta, realizaba diariamente el reparto del pan. Esto me lleva muchos sustos. Cuando pasaba un camión así gigante, cerraba los ojos y mira, ya ha pasado. O sea que para mí era... Pero luego ya cogí más eso, pero... No, y luego, desde luego, el carnet me ha venido muy bien, porque pasé unas vacaciones maravillosas con mi marido, con la furgoneta, y si no hubiera tenido carnet de conducir, pues esas cosas que he visto, pues no las hubiera podido ver. ...1970 fue una fecha clave en la historia de las mujeres de Ermua.
Comenzaron pidiendo que se iluminara el camino de Ongaray y llevan 24 años haciéndose escuchar en todos los foros. Todo empezó cuando un asistente social, Miren Gerrikagoitia, dio una charla en la iglesia para animar a las mujeres a participar en las actividades de un centro para mujeres. Yo me acuerdo que hubo unas charlas en la iglesia y bueno, pues yo ya fui a ver lo que nos decían. Y no sé lo que fue, yo mucho no me acuerdo de lo que habló, pero sé que salí entusiasmada. Miren sembró en tierra abonada. Es cierto que hasta su aparición las mujeres no habían desempeñado un papel relevante en la vida social y cultural de la localidad, pero Miren asegura que el mérito no es suyo, puesto que las mujeres de Ermua eran muy receptivas y por eso las ideas prendieron fácilmente. Pienso que uno de los elementos fue su propia persona, lo que ellas como personas, como mujeres, pues tenían en potencia una serie de valores humanos. Y desde ahí, bueno, pues fueron afianzándose en su propia persona, descubriendo y potenciando y sacando al exterior lo que ellas tenían, y luego pues ir también pues observando y detectando lo que había en el entorno. Y el entorno era que era un pueblo pues con muy pocas características de pueblo euskaldun, sobre todo. Un pueblo que no tenía nada. Y desde ahí pues fueron viendo cuáles eran los ámbitos en que ellas podían participar. En enero de 1970, un primer grupo de mujeres comenzó un periodo formacional de 2 años en el recién inaugurado Centro de Formación Familiar, una obra social de la Caja de Ahorros dirigida por Miren durante los primeros 9 años. Pues había variación de temas y temas muy interesantes, sobre todo para la mujer eran temas muy interesantes. Había temas de convivencia matrimonial, educación de hijos, psicología, temas de actualidad, primeros auxilios, valores humanos, alimentación, cocina, corte y confección, trabajos manuales. A la vez que copiaban recetas de cocina o aprendían a leer, las mujeres fueron sensibilizándose de las carencias e injusticias sociales, desarrollando un amplio sentido crítico y comenzaron a valorar la fuerza del trabajo organizado y de la solidaridad. Primero pidieron bombillas para caminos mal iluminados. Parece ser este un comienzo cargado de simbología. Hasta entonces, las mujeres habían trabajado y vivido en la oscuridad. A partir de esas significativas luces, por primera vez se verá a la mujer masivamente en la calle, utilizándola como espacio reivindicativo. Aunque la existencia de parvularios en Ermua no era novedosa, pues se recuerda que ya a principios de siglo algunas mujeres realizaban este trabajo, hacía ya muchos años que los parvularios habían desaparecido. Por ello, las mujeres del centro, junto a la Asociación de Familias, reivindicaron y consiguieron parvularios para las niñas y los niños que entonces no iban a la escuela hasta los 6 años. Se formaron unos parvularios para niños y niñas que no había habido nunca, no iban a la escuela hasta los 6 años y desde entonces pues tuvimos parvulario y en fin, estuvo cambiado total. Para mí el centro fue, yo no sé, una experiencia que no la había vivido nunca y que me sirvió de muchísimo. A Ongaray subieron matrimonios jóvenes, subieron todos con hijos. Y todos, 2 o 3 hijos, o 4 hijos, todos en la calle hasta los 6 años. Y como vimos también eso, pues ya trabajamos un poquito, fuimos a Marquina y vinieron unas monjas y se abrieron los parvularios. En octubre de 1972, una manifestación compuesta mayoritariamente por mujeres cortó la carretera general durante 2 horas. Reivindicaban la apertura de las escuelas de Ongaray.
Las movilizaciones se sucedieron y el gobernador civil impuso una multa de 50.000 pesetas a Miren, la directora del centro, por considerarla la principal promotora. El 27 de octubre de ese mismo año, el entonces alcalde Ignacio Onaindia envió una carta al gobernador civil en la que acusaba a Miren de promover manifestaciones y de influir negativamente en las mujeres. Todo intento de protagonismo femenino ha sido históricamente reprimido y Ermua no iba a ser la excepción. Antes acallaban la voz de las mujeres con el fuego de la hoguera. En esta ocasión usaron métodos más sutiles y el patronato responsable del centro de formación, presionado por el gobernador, decidió cerrarlo y pidió la dimisión de su directora. Miren no dimitió y con el apoyo de las mujeres del centro continuó sus actividades en los locales de la iglesia desde 1973 hasta 1977. Al tener un poco la oferta de dimisión y de cerrarse el centro, pues nos quedábamos todas en la calle, ¿no? Prácticamente en la calle, todo el grupo de mujeres, que eran un grupo numeroso. Entonces, como la labor humana se veía muy importante y había que seguir, no se podía dejar parada, pues nosotros hicimos una petición a Cáritas Diocesana, que en aquel momento ya andaba con problemas sociales a nivel de empresas y todo esto. Y entonces Cáritas Diocesana habló con la parroquia para que se nos dejase unos locales para seguir la labor de los centros de promoción de la mujer. Yo pienso que a nivel de pueblo se recibió un poco con cautela, ¿no? Incluso desde la misma parroquia no creo que había buen ánimo para abrir los locales. Pero bueno, como venía de arriba, se nos dejaron dos locales, uno para guardería infantil y otro para clases. Las mujeres hicieron diversas protestas por el cierre del centro. Teníamos que hacer una protesta. Y la protesta era, pues, ¿qué podíamos hacer contra la dirección de la Caja de Ahorros? Porque, claro, los que nos subvencionaban eran ellos. Entonces, pues, una de las cosas que nos pareció hacer presión para que fuese a abrir de nuevo, fue sacar todas las cartillas. Pues cuando el centro nos cerraron, pues quisimos saber el porqué primero. Entonces, pues lo primero que hicimos fue conectar con la gente de Bilbao, con las señoras que estaban en el patronato, y dijimos que queríamos saber la verdad y que nosotros no habíamos hecho nada para que se nos pudiera cerrar el centro. Entonces, pues nos organizamos en grupos y hubo un grupo que se dedicó, un grupo que iba a los otros centros de mujeres para explicar lo que nos había pasado. Otras, pues fuimos a donde el señor presidente de la Diputación, que entonces se llamaba, que era Barbier, don Rafael Barbier, y es cuando allí se les explicó que si no se abrían el centro, que íbamos a sacar todas las cartillas que teníamos en la Caja de Ahorros de Vizcaya. Y bueno, ellos siempre creían que nosotros habíamos hecho algo más, y nosotros decíamos que no habíamos hecho nada, más que habíamos protestado por cosas que en el pueblo pues no había. Que hay que tener cara y valor para ir donde el gobernador sin ninguna citación ni nada. Fuimos allí a donde el Palacio de la Gobernación, a Bilbao, y que pues queremos estar con el gobernador. ¿De qué nos iba a recibir a nosotros tres mujeres el gobernador? Y de allí fuimos al obispado. Y le decimos, pues queremos estar con el obispo. El obispo sí nos recibió, el gobernador no. El obispo sí nos recibió, nos trató muy bien y luego vino Arma y además dijo que sí, que eso había que arreglarlo. Y me acuerdo de eso, porque la cara y el valor que tuvimos de presentarnos sin más donde el gobernador. Dos años después de la muerte de Franco, el centro fue indultado y volvió a su sede, que lo seguirá siendo hasta la fecha. En 1979 tomó el relevo en la dirección del centro Ikerne Arzuaga. La línea de trabajo continúa siendo la misma que la que trazaron sus pioneras, pero según Ikerne ha habido cambios sustanciales en la sociedad y en las mujeres.
Bueno, en la sociedad yo creo que hoy día la mujer quiere tomar más parte en la sociedad. Ya no es la mujer de antes, que se quedaba muy a gusto en su casa haciendo los quehaceres. Sin embargo, ella se da cuenta de que ella también puede hacer algo. Yo creo que ha descubierto, ¿no?, que no solamente pues, sirve para ser una buena ama de casa, sino que también quiere tomar parte en la sociedad. Y luego, por otra parte, yo creo que esto va unido a la aspiración de elevar su nivel cultural. Se da cuenta de que para tomar parte en la sociedad también tiene que elevar su nivel cultural. Y eso, estos últimos años, lo estoy notando bastante. Así como antes, la mayoría de las mujeres, cuando venían a hacer los 2 cursos, pues sí, si no tenían certificado de escolaridad, la mayoría querían acceder, ¿no? Sin embargo, ahora el nivel es más alto, entonces ahora ya la mayoría quieren hacer ya un graduado. E incluso hay bastantes que vienen ya con el graduado, ya quieren hacer un FP y prepararse también pues, para tomar parte en la sociedad, ¿no?, en participar más. Durante los últimos años, Ikerne ha observado entre las mujeres que acuden al centro un deseo por trabajar fuera de casa. Las más jóvenes ya no asumen como propias y de una manera exclusiva las tareas del hogar. Ahora les piden a sus maridos que se impliquen y colaboren en ellas. Los 2 cursos básicos, además de impartir cultura general, alimentación, medicina de urgencia, formación personal e información familiar y temas sociales, se han enriquecido en los últimos años con el estudio del arte y la creatividad, la enseñanza de euskera promovida por el grupo de antiguas alumnas y las visitas culturales a museos, monumentos e instituciones.